Que no, Pedro Pablo, que no. Joder, Que te tío. pongas como, que no te voy a Pero llevar ahí tú, este vamos a verano. ver, macho. O sea, tengo la toalla, ¿vale? Pero Tengo la ya, camisa, el gorrillo, las gafas. Pero mira qué gafas más molonas. Mira, ya, mira pues qué es que gafas más no molonas. te veo ni los ojos. Bueno, espera, es que tengo que ponerme como el osito Paddington. ¿Así me ves? Pero, sí, pero ¿cómo se te ocurre de que nos vamos a ir, de que te voy a llevar a Marte este verano? Me Porque han tienes que encontrado llevar a agua. Marte de vacaciones, porque en Marte hay Que, agua. En Marte se ha descubierto, hay de todo y ahí pero podemos ir aunque todos y haya agua, disfrutarlo. hace un frío que pela, hombre, hace un frío que pela allí Eso tengo igual. la toalla para taparme cuando baje un poco la temperatura, pero con el solecillo de media mañana no me digas. A tomar el sol Ahí allí. este señor Cía cada día está más loco, desde luego. ¿De verdad? Pues yo que pensaba que me ibas a hablar hoy, porque me has dicho, oye, vamos a hablar de Marte, vamos a hablar del agua en Marte, de las heladas en Marte, que sí que hay heladas, vale, no vamos a ir en la época de heladas, pero vamos en la época del veranillo, por lo menos que ya estamos ahí oficialmente en el No, calendario. pero la cuestión, o sea, que haya agua en Marte no es ninguna noticia. Si hay, ha habido, desde hace años se sabe que hay agua en Marte. Ha habido 20 misiones que han encontrado agua en Marte en un montón de sitios. La noticia, que te lo dije, pero es que no te acuerdas, la noticia es que han encontrado agua en el ecuador de Marte, que se pensaban que era absolutamente imposible. Pues Y más a mi resulta, favor. pues más a tu favor, claro, pero sigue habiendo temperaturas de varias decenas de grados bajo cero, no te creas tú. Pero el ecuador de Marte no es como el ecuador de la Tierra, no tiene una temperatura Pues no, así pues calentita no, caribeña. pues no, lo mismo estamos hablando de menos 40, menos 50 grados en pleno verano. Y en invierno, pues menos 80 o menos 90, o sea que no, para nada, para nada. Pero, a ver, Mm, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué volvemos a hablar del agua en Marte? Pues vamos a ver, porque Marte nos sigue guardando un montón de sorpresas y esta ha sí, sido la última. Es decir, los científicos han encontrado muchas veces agua en Marte, pero más bien cerca de los polos, especialmente dentro del polo, cerca del polo sur de Marte, que es evidentemente entonces los lugares que se están explorando para aterrizar, para montar las primeras colonias, etcétera. ¿Vale? Pero claro, en el Ecuador pasa igual que con la Tierra. O sea, no es lo mismo el tiempo que hace en los trópicos al tiempo que hace en la Antártida. Bueno, pues ya, en Marte, aunque hace frío en los dos lugares, pero es mucho menos frío. Pero en el Ecuador de Marte se pensaba que no había condiciones para que hubiera agua líquida, que era imposible. Y sin embargo, ahí estaba, como un desafío y en un lugar de lo menos pensado, ¿no? Que era, tú sabes que, bueno, no sé si lo sabes, pero en Marte hay cerca del Ecuador hay un altiplano, una meseta, que es la meseta Tarsis. Y sí, la la meseta meseta, Tarsis. pues en la meseta Tarsis resulta que están algunas de las montañas más altas de todo el sistema solar. Por ejemplo, ahí está el famoso Monte Olimpo. El Monte Olimpo tiene 22 kilómetros de altura, tres Ujú, veces, casi tres veces el Everest. O sea, imagínate, sí, y 800 kilómetros de base, de diámetro. O sea, es un gigante, es la montaña más alta del sistema solar. Bueno, sí, pues resulta que en algunas laderas de esos volcanes tan altos y en el mismísimo cráter del Monte Olimpo, es decir, a los 22 kilómetros de altura, si lo miras desde arriba, porque tenemos una foto maravillosa, en el fondo, en el suelo del cráter, se ven formaciones de escarcha, de hielo de escarcha. Y eso, a ver, esas condiciones, las condiciones que hay en los trópicos, no son propicias para que suceda eso. Pero justamente en esa meseta sí se están dando. ¿Y cuánta agua han encontrado? ¿O el equivalente a cuánto? Bueno, no muchísima. Estamos hablando de 150.000 toneladas de hielo de agua, que además van y vienen, porque lo que sí se conocía desde hacía tiempo era que en la atmósfera de Marte, justo encima de la meseta de Tarsis, había como un intercambio de humedad, como un ciclo del agua, y no se sabía de dónde salía ese agua. Bueno, pues ahora han encontrado, después de años, han tenido que, claro, no es tan fácil, han tenido que analizar un montón de datos, ver las imágenes una por una, porque, claro, todos los gigas y gigas y gigas de imágenes no se miran bien todos. Y han encontrado estas pruebas de escarcha estacional. O sea, es una escarcha que se forma solo en los meses más fríos del año marciano, a esas altitudes y solo por las mañanas
tempranito. Pero dentro del Monte Olimpo nada Sí, más, sí, dentro del no, no, en varios sitios, en pero de la varios meseta puntos de de la Tarsis. meseta. Hay, por ejemplo, en laderas, hay formaciones, lo han fotografiado en varios sitios. Pero, ¿por qué es esto tan alucinante? Pues porque también ahora, gracias a eso, nos vamos a poder plantear hacer algún asentamiento o algún aterrizaje, no en el Polo Sur, sino En Ecuador. en una zona muchísimo más adecuada, muchísimo más amigable que el Polo Sur marciano. Y por eso te has precipitado un poquito con el sombrero, las chanclas y la toalla, que es lo que te estaba Que diciendo. estoy con chanclas y calcetines blancos, ¿eh? O sea, no te lo enseño por no asustar a nuestros mos, pero Me las lo, tengo me puestas. lo, me lo creo, me lo creo. Pero vamos, ayer una cosa que has dicho que me ha dejado un poco intrigado. ¿Cómo que en el polo sur de Marte no tiene las mismas condiciones que en el Ecuador? ¿Cuál es el problema? ¿Porque está más escorado en el planeta o por qué? No, pues simplemente ¿O porque porque es más frío? no es nada de eso. Es una cuestión de oportunidad. Ya. Porque, a ver, el agua en Marte no puede sobrevivir prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las zonas donde sobrevive? Donde puede permanecer más escondida dentro de cráteres profundos, en zonas que hay muchísimo frío y rellena determinadas grietas, y eso se da en los polos. En el Ajá. Ecuador, toda el agua que puede querer surgir inmediatamente se va precisamente porque hace más calor, inmediatamente se evapora y como no hay atmósfera que la retenga, se pierde, con lo cual Se está pierde. absolutamente seco. Pero han encontrado algunos lugares, en algunos momentos, que es esto, en el que sí es posible que haya agua y haya una cantidad respetable de agua, lo suficientemente respetable como para permitir que plantearse algún destino allí y no Ujú. solamente en las zonas polares. Claro, es que, claro, el razonamiento tuyo es muy lógico, ¿no? Si hace más calor, pues será más fácil que haya agua, ¿no? Pues no, pues precisamente por eso no. En Marte Lo que no. me llama la atención es, como bien cuentas, ¿no? O sea, la falta de, o sea, el ciclo del agua es difícil que se produzca allí porque al no haber atmósfera se pierde, pero ese agua que han encontrado, ¿de dónde sale? O sea, tiene que estar como una especie de circuito cerrado dentro de A esa ver, ladera o algo así, ¿no? claro, es una especie, claro, es el ciclo, es un ciclo atmosférico. Igual que en la Tierra tenemos el ciclo del agua, que el agua, ¿qué hace el agua? Está en los océanos, se evapora, se condensa en nubes, vuelve a llover, se vuelve a evaporar, se condensa en nubes, vuelve a llover, y ese es el Sí. ciclo. Bueno, pues Marte hace muchísimo tiempo también tuvo agua líquida en la superficie, enormes lagos, mares, ríos, Mm. deltas, el Curiosity, el rover que lleva ahí un montón de tiempo en el cráter Jezero estudiándolo, está en el delta de un antiguo río de hace miles de millones de años. Cuando Marte se malogró, perdió su atmósfera y no pudo retener su agua, ahí se interrumpe el ciclo, porque el agua que se evapora se pierde en el espacio, no vuelve al planeta. Y entonces ahí fue donde Marte perdió toda su agua, excepto una pequeña cantidad que es la que se ha encontrado ahora en los últimos, podríamos llamarlos, refugios del agua, que son en forma de hielo en los lugares más fríos del planeta, en el fondo de cráteres oscuros y profundos donde no da la luz del sol, y entonces ahí no se evapora y se mantiene. O sea, necesitas ese tipo de condiciones. Y en el Ecuador, evidentemente, esas condiciones no se dan. No se Mm. dan. Bueno, pues han encontrado que incluso en el Ecuador, por eso es una gran noticia, han encontrado eso, ¿no? Pero claro, tú ya sabes, dime, que te No, te iba a veo. preguntar, porque en los planes que hay para mandar sondas allí, incluso sondas tripuladas, ¿se ha empezado a tomar ya en consideración esta posibilidad de enviar alguna a la zona ecuatorial o todavía es demasiado pronto? Porque esto se ve con bastante Vamos tiempo, a ¿no? ver, esto se acaban de dar cuenta ahora. O sea, no No han les ha visto dado hace tiempo ni. nada. Claro, o sea, nosotros en este programa hablamos de lo último de lo último. O sea, Ya te digo. esta investigación tiene semanas. O sea, se acaban de dar cuenta, acaban de hacerlo público. Ahora tendrán que reaccionar y ver qué consecuencias tiene. Pero ya hay quien apunta que una de las primeras consecuencias va a ser esa. Evidentemente, lo veremos próximamente. A lo mejor deciden que es demasiada poca cantidad de agua como para comprometer una misión. Tendremos que verlo. Pero desde luego es una posibilidad. Y independientemente de eso, también nos dice muchísimo sobre las condiciones de habitabilidad del planeta. Es Mm. decir, si incluso en el Ecuador, incluso hoy en día, en las condiciones horrorosas que tiene, Marte es capaz de retener
una pequeña cantidad de agua y de hacer un ciclo de agua que va a la atmósfera, vuelve a la atmósfera, vuelve, pues eso dice muchísimo también sobre las condiciones de habitabilidad y sobre probablemente a lo mejor sobre la posible presencia de alguna forma de vida o no, ¿no? Ya. Eh, Y yo no sé, porque claro, una de las viejas ideas de la ciencia ficción respecto a Marte, que también se la han planteado en algún momento los científicos, es la posibilidad de terraformarlo, de conseguir devolverle la vida de alguna manera a Marte, ¿no? De convertirlo en una nueva Tierra. Pero para hacer eso se necesitaría una eso, tecnología que no eso, sé si eso, tenemos, ¿no? eso de la terraformación de Marte fue un sueño muy bonito de los años 90 y Sí, había varios planes para hacerlo, pero es que eso no estamos en condiciones todavía. aprovechando el O sea, agua. no, pero es que no hay suficiente para eso. O sea, hay suficiente para abastecer a unas colonias humanas, ¿vale? Y las Ya, abasteces de agua, y agua que es hidrógeno y oxígeno, H2O. Con lo cual tienes las tres cosas importantes: agua para beber, oxígeno para respirar, hidrógeno para combustible. O sea, todo. sí, O sea, el agua es el todo. en todo. Hace poco, acuérdate, me parece que fue en marzo, encontraron, esta vez sí, en la Luna, en el polo norte de la Luna, 600 millones de toneladas Sí, métricas de agua. Que hablábamos de esto también. sí, Madre sí. mía, qué barbaridad, ¿no? O sea, ha sido una nave india, una nave india de la Chandrayaan, me parece que se llamaba. Y los ha encontrado en el fondo de 40 cráteres grandes, de varios kilómetros, en el polo norte de la Luna. O sea, esa cantidad de agua tiene para alimentar colonias hasta, vamos, hasta decir basta. Claro, es que es toda una sorpresa la cantidad de agua que hay por todas partes en el sistema solar. Nosotros hemos hablado muchas veces de las lunas heladas de Júpiter y de Saturno, ¿no? Ujú. Encelado, con esas géiseres de Los agua. géiseres, sí, esos son Claro, es que espectaculares, tú sí, sí, sí. imagínate cuando iban con la sonda Cassini, que iban caminito del sistema de lunas de Júpiter a estudiar Júpiter y a estudiar el sistema de Saturno, y pasan cerca de Encelado y de refilón ven que de ahí salen géiseres de vapor de cientos de kilómetros de alto. Y claro, conducir una nave en el espacio no puedes decir giro y voy para allá. Tienes que pasar de largo. Entonces, Vale. tuvieron que esperar varios años para porque la nave lo que hace es que puedes más o menos dirigirla alterando su órbita, que gira alrededor del planeta en un ángulo para que a la siguiente vuelta pase más cerca de tal. O sea, rehicieron todos los cálculos para que la Cassini pudiera pasar por Encelado y Cancelado. atravesar esos chorros. Y lo hizo. Y lo consiguió hacer. Y entonces se dieron cuenta de que había un océano subterráneo allí. Y que al olisquear esos chorros con sus instrumentos, se dio cuenta de que había materia orgánica allí. O sea, es una barbaridad. Y bueno, y luego, claro, Encelado, pero también hay un montón de lunas, de las lunas heladas, tanto de Júpiter como de Saturno, Europa, Europa, por eh, ejemplo. claro, más cerca de Júpiter y de Saturno, en el propio cinturón de asteroides, Ceres, el asteroide Ceres, que es el más grande del cinturón, tiene 1000 kilómetros, tiene un océano interior, y muchísimo más lejos de Júpiter y Saturno, hace nada también han confirmado los científicos que hay un océano en Plutón, en Plutón. O sea, en Plutón la temperatura superficial media es de menos 220 grados. Sí, pero ahí lo que mantiene el agua es el calor interno del núcleo interno de los planetas, imagino. Claro, depende, claro, lo que se han dado cuenta es de que, a ver, aquí el agua superficial de la Tierra está claro, es la energía del Sol, la que la mantiene líquida. Y en Sí, cuanto, en cuanto hay un poco menos de energía, hiela. Ahí hielo. tienes los polos, ahí tienes cualquier ciudad en la que en Londres de repente hiela y se hiela el Támesis, ¿no? Mm. Y basta con un poquito menos de radiación solar. Y en cuanto hace mucho calor, se evapora, ¿no? Bueno, pero hay tan lejos del Sol, en las lunas de Júpiter y de Saturno, la energía necesaria para mantener el agua líquida viene de otras fuentes. Una es el calor interno, pero no es el caso de las lunas de Júpiter y de Saturno, que no tienen, que se sepa, núcleo activo, núcleo caliente, sino de la propia fuerza gravitatoria de estos dos planetas que son gigantes. Entonces las lunas, a medida que giran, son sacudidas por la fuerza gravitatoria de estos gigantes
que las sacuden como un camarero sacude una coctelera. Entonces, esa fricción de movimiento genera el calor suficiente para impedir que incluso bajo cero el agua se congele y la mantiene líquida. Y hay océanos líquidos. En Plutón, que no sucede eso porque Plutón es muy pequeñito, efectivamente sí hay calor interno. Se pensaba que estaba absolutamente congelado, pero resulta que el núcleo de Plutón está caliente. Lo suficiente como para mantener un océano global, eso sí, protegido bajo una concha de entre 40 y 80 kilómetros de grosor de hielo, que es lo que tiene entre las condiciones espantosas de la superficie, a menos 220 grados, entre 40 y 80 kilómetros de hielo, y después está el océano, ¿no? Es Ese es una... un tema fascinante, sobre todo por lo que hablabas antes de la posibilidad de las moléculas orgánicas, o sea, la posibilidad de vida dentro de esos océanos Claro. subterráneos, pero que estamos todavía lejos de poder comprobar si existe o no Bueno, existe o qué es lo que ya hay, ¿no? ya hay misiones, a ver, van a salir, el Europa Clipper sale el año que viene, me parece, que va directo a Europa. Bien, bien. Y vamos a mirar. Lo que pasa es que nos faltan unos añitos, porque eso, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? ¿Cómo va a Otra ser? cosa es, O sea, la lanzan para allá y ¿qué hace? ¿Llega, pues llega hace un allí, agujero en la o Tierra, sea, o sea, llega con objetivo, o sea, se van a lanzar misiones directamente a las lunas heladas de Júpiter sí. para estudiar in situ. O sea, una cosa es que lo veas de paso con una nave que está pensada para otra cosa y que haciendo un esfuerzo gigantesco consigas que haga una aproximación y lo vea más de cerca, pero sigue siendo un vistazo. Y una cosa muy distinta es una misión que tiene ese objeto celeste como objetivo concreto y que va a desarrollar su misión allí. Es decir, va a estar tiempo estudiando solamente eso, ¿no? Y eso sí lo vamos a tener, porque es que es muy apetecible. Muy Pero fíjate sí, que sí, muy prometedor. el agua en el universo es una cosa que la han encontrado en muchísimos lugares, ¿eh? O sea, o Es sea, más si común hay de lo que algo, parece. claro, o sea, si hay algo que los astrónomos han comprobado hasta decir basta en las últimas décadas, es que parece que hay agua por todas partes. Hay tanta, hablo en el universo en general, que ha pasado de ser un bien escaso a ser considerado como un componente fundamental del universo mismo. Por ejemplo, eh, existen estrellas que literalmente riegan el espacio circundante con chorros de agua gigantescos. Hay una estrella que no me acuerdo cómo se llamaba, la descubrieron en 2011 en la constelación de Perseo, no me acuerdo cómo se llamaba, que emitía, o sea, regaba el espacio con un chorro de agua equivalente a 100 millones de veces el caudal del Amazonas por segundo. Madre. O sea, Pero desde dentro de la estrella. sí, sí, O sea, emitía, ese agua claro. estaba dentro de la A estrella. ver, el agua está hecha de hidrógeno y de oxígeno. Sí. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, es decir, el 99% de los átomos de cualquier cosa que hay en el universo son hidrógeno. Y oxígeno no es tan abundante, pero es un elemento relativamente abundante. En cuanto se juntan ya tienes agua, Ya. ya tienes agua. Mira, por ejemplo, hay agua en las gigantescas nubes de polvo y gas, las nubes moleculares que se condensan para formar estrellas. Bueno, pues hay agua. Hay agua, y hay muchos sistemas estelares que ya se forman con su reserva de agua. Es decir, una discusión es que si el agua de la Tierra, de los mares, estaba dentro de las propias rocas que formaron la Tierra y luego se liberó, o si llegó de fuera, ¿no? A bordo de asteroides o de meteoritos, Sí. ¿no? Hay agua, moléculas de agua flotando libres por el espacio, alrededor de estrellas lejanas. Hay planetas de agua. En fin, hay estrellas jóvenes, como una que se llama Hydra, donde hay agua suficiente, estrellas jóvenes con un disco de material del cual se van a formar planetas. Bueno, pues hay una cantidad de agua suficiente como para rellenar varios miles de veces todos los océanos de la Tierra. O sea, Mm. es una barbaridad. ¿Y sabes dónde está, ya que estamos, la mayor reserva de agua que han encontrado nunca, nunca en el universo? No. Pues ¿Dónde? es un cuasar. Un En un cuasar quasar. es el núcleo es el núcleo de una galaxia activa, una galaxia joven. Sí. ¿Qué sucede? Cuando, a ver, en el principio del universo,
Claro, el universo se expande, ¿no? Se hace más grande cada vez. Eso quiere decir que al principio de su vida el universo era mucho más pequeño de lo que es ahora, ¿cierto? Eso quiere decir que las galaxias que había en el universo primitivo tenían menos espacio para compartir, con lo cual eran mucho más probables los encuentros y las colisiones de galaxias de lo que son ahora, que hay muchísimo más espacio entre ellas, porque el universo se expande. ¿De acuerdo? Mm. Bueno, pues cuando dos galaxias se juntan, una de las consecuencias puede ser que los dos agujeros negros se vuelven locos, se fusionen en uno, empieza a haber una actividad ahí brutal, empiezan a devorar materia, que está todo desordenado, porque son dos galaxias que se han encontrado, con lo cual toda la materia está pululando por ahí, empieza a caer materia en el agujero negro a unos ritmos salvajes, y la respuesta es la emisión de un chorro gigantesco de luz, de energía, que puede llegar a medir miles y cientos de miles de años luz de altura, ¿eh? Chorros. Y se convierten en los objetos, en las fronteras cerca del Big Bang, en los objetos más luminosos que ha habido jamás en el universo. Qué Eso es un bárbaro. cuásar. Bueno, pues alrededor de uno de esos cuásares había una ¿cómo te lo diría yo? Una especie de nube de agua, que es, calcularon cuánto tenía y era 140 billones, con B, de veces superior a todo el líquido que contiene la Tierra, formando una especie de anillo de vapor alrededor de este lejanísimo cuásar a 12.000 millones de Pero años en el luz. espacio, flotándose en el espacio sin Claro, perderse. o sea, tú imagínate este cuásar, bueno, lo que había era como una especie de anillo de formación, como un Sí, cinturón como un halo, por ejemplo, de. hecho de agua, Sí, pero con un agua, o sea, nunca se ha encontrado una reserva tan enorme de agua. Lo que pasa es que está lejísimos, está apenas a mil y pico millones, a 1.600 millones de años del Big Bang y a 12.000 millones de años luz de aquí. O sea, mm, inalcanzable. Pero 140 billones de veces más agua que la que hay en todos los océanos de la Tierra. increíble. En fin, es una cosa ¿Eso puede absolutamente. existir más cerca de nosotros, en algún cuásar más cerca de nosotros? ¿O todos los Es cuásares que que tenemos identificados están muy lejos? no, es difícil, eso es difícil porque los cuasares están muy lejos, están a poca distancia del Big Bang. A ver, nosotros con nuestro planeta y cualquier observador que quieras en cualquier punto del universo está en el centro de su burbuja de universo, es decir, hasta donde él puede ver, de su parte de universo observable. Nosotros con la Tierra estamos en una posición que ocupa el centro de nuestra región de universo, pero si estuviéramos más para acá, nuestra burbuja estaría desplazada un poco más para acá. Mm, ¿Entiendes? Y los cuasares están en la zona externa de esa burbuja. ya. ¿Cuál es el borde de esa burbuja? El Big Bang. El límite es el Big Bang. Y los cuasares suelen estar en la parte más cercana al Big Bang. Lo que haya más allá, porque hay más universo. Imagínate que hay un observador que está a 5.000 millones de años luz de nosotros, pues su burbuja empieza ahí y entonces verá 5.000 millones de años luz más lejos Más allá. de lo que nosotros podemos ver desde aquí. Pero cada uno tiene su burbuja, ¿no? Y los cuasares están en la parte externa. O sea, en este caso, este que te he contado, este tan espectacular con esta reserva de agua, pues está a 12.000 millones de años luz, es decir, casi en el límite, a 1.600 millones de años luz del Big Bang. Demasiado lejos. Yo por eso cuando venía desde Aldebarán tenía me he traído mi propia reserva de agua para venir hasta acá, hasta este planeta, que cuando llegué, bueno, ya sabes, hace 30.000 años, pero me encontré con unos señores muy graciosos que eran así sumerios y tal, ¿ves? Que ven la escritura cuneiforme. Y entonces me hice mi agua con burbujas, por supuesto, de Aldebarán para brindar por esto. Pero no te la bebas, que eso vale una pasta, seguro. O sea, ¿Qué es la pasta? Para los que manejamos el tiempo en la eternidad, esto no es si te pasta. venden por 2.000 euros una botellita de agua de no sé qué lago que lleva 1.000.000 de años en la estepa siberiana, pues imagínate agua de Aldebarán. Llevamos desde toda la eternidad y no hay ningún problema. Bueno, hoy me he traído conmigo a Marvin, a Arvin, perdón, Marvin es el otro, el de Marte. Este Arvin, que es compañero mío de aventuras, para recordaros que ha llegado el momento de dos cosas.
Una de ellas. Poned todos los comentarios, los likes y las suscripciones que corresponda. Comentadnos, por favor. Me da igual que lo que pongáis, aunque me pongáis a caer de un burro como ha pasado, o aunque nos mandéis muchas flores, que preferimos las flores, pero poned comentarios porque tenemos que dar caña al programa para que salga lo más rápidamente posible, lo más lejos posible. Sí, comentad, comentad, desgraciados. Y luego, otra cosa. Tenemos una lista de reproducción que se llama Un paseo por Marte, que la tenéis aquí arriba. Espérate, porque me voy a la flecha. Aquí arriba, aquí, que es donde tenéis que engancharos para Para ver seguir cosas de hablando Marte, de claro. Marte. Porque Marte nos gusta Marte. O sea, Y nos siento, y gusta Marte. siento haberte decepcionado que pensabas este verano irnos allí, pero va a ser que no. Ahí el problema no es la decepción, porque es que no voy a ir a Marte, pero voy a acabar en tu casa de gorrón al lado de la playa. Eso es lo que voy a acabar haciendo. Y tú Eso me llevas sí, a Marte y eso me voy sí. a tu casa. Pues, ¿verdad que Eso sí? cuando Claro quieras. que sí, claro que sí. Pues Hasta muy Marte. bien, pues hasta más ver. Sí, que está ahí.